niños, que el Señor les bendiga. Ustedes saben que en la Biblia podemos encontrar infinidad de historias. Podríamos encontrar historias de valentía, como por ejemplo cuando David se enfrentó a Goliat y el Señor le dio la victoria. También podríamos encontrar historias sobre guerras, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel se enfrentó contra Amalek y el Señor también les dio la victoria. También podemos encontrar historias sobre reyes y reinas, como la reina Esther, que jugó un papel muy importante para liberar al pueblo de Israel de la exterminación. Y también podemos encontrar historias de suspenso, como por ejemplo cuando Daniel entró en el foso de los leones y no le pasó absolutamente nada. Pues hoy en día vamos a ver una historia de amor. ¿Ustedes quieren saber cuál es? Síganme. Que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a hablar acerca de una historia de amor, la cual la podemos encontrar en la Biblia en Mateo 27. La Biblia nos muestra cómo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le seguía a muchas personas. Él predicaba la palabra de Dios con sus discípulos y hacía milagros y prodigios. Los judíos venían a él creyendo que Jesús era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Los soldados romanos y la demás gente que no creían en Jesús estaban enojados. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba la palabra de Dios, porque Jesús hacía milagros y mucha gente estaba siendo convertida al evangelio. Entonces, un día los soldados romanos arrestaron a Jesús y le acusaban y querían la muerte para él porque se hacía llamar el rey de los judíos. Lo llevaron ante el gobernador romano que se llamaba Pilato, el cual se encargaba de juzgar y de preguntar cuál es el crimen que había cometido el que habían apresado para así determinarle un castigo. Entonces Jesús fue llevado ante Pilato, el cual lo interrogó y quería hallar cuál era el pecado que Jesús había hecho, pero no encontró nada. Y Jesús se quedó callado. Él no dijo, no se defendió, no dijo esto es un error, no. Porque en los planes de Dios, en los propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra, era para morir por amor a nosotros, para morir por amor a ti que estás viendo este video. Entonces Jesús era encontrado inocente. Entonces Pilato dejó en las manos de los judíos, en las manos de los soldados, que hicieran lo que quisieran con Jesús. Y eso era azotarle, castigarle. Entonces llevaron a Jesús y lo castigaron, lo azotaron. Y dice la Biblia que grandes llagas se habían formado en él de tanto el maltrato que él recibió por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Y vino un soldado y le puso una corona de espinas, la cual lastimaba más a Jesús. Luego lo llevaron a camino a Gólgota, que es donde Jesús fue crucificado, y Jesús no podía cargar la gran cruz que le habían puesto. ¿Por qué? Porque ya estaba muy débil. Entonces Jesús iba en ese camino y mucha gente, la gente que le seguía, la gente que había escuchado de la palabra de Dios, la gente que había sido sana, la gente que Jesús había obrado milagros en ellos estaban llorando y lo acompañaron durante ese viaje. Era tanto que Jesús ya no podía. Dijeron a un hombre llamado Simón que le ayudara a Jesús. Y llegó la hora, llegaron a Gólgota y Jesús fue clavado de manos y pies en una cruz. Y no quizás como los clavitos que conocemos nosotros, sino que eran grandes clavos que tenían que traspasar sus manos, tenían que traspasar sus pies para colgarlo en una cruz. Dice la Biblia que los soldados estaban apostando por quién se quedaba con la ropa de Jesús. Y en la cruz, arriba en la cabeza de la cruz, le pusieron el rey de los judíos. Jesús, aún en la cruz, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús estaba pidiendo perdón ante Dios, que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Jesús nos demuestra su amor para con nosotros, porque nosotros, aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Nosotros, los que mentimos, los que robamos, los que muchas veces se nos escapan malas palabras, no sé qué otro pecado podemos mencionar. A veces no queremos obedecer a nuestros padres, no queremos hacer caso, no queremos hacer las tareas, no queremos conectarnos a las clases, mentimos, robamos y hacemos muchas maldades, pero aún así Jesús nos ama. No tuvo que pensarlo,
para morir en una cruz por nosotros. Él no se negó, sino que Él se ofreció como un sacrificio, y es por Él que nosotros ahora podemos tener salvación. Y si nosotros morimos, sabemos que vamos a resucitar un día, estar en el cielo con Él. Así que acompáñame, vamos a orar y vamos a agradecerle por ese amor que Jesús nos tiene, por ese amor que Él demostró en esa cruz. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, y hemos visto una historia de amor. Gracias, Señor, por morir en esa cruz por nosotros, por amor a nosotros, Señor, para que fuésemos salvos, Señor. Gracias por todo ese sufrimiento que tú padeciste, Señor. Gracias por que aguantaste hasta el final, Señor, por amor a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos cometido algo malo, si hemos pecado contra ti, Señor, si te hemos entristecido, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amar a los demás, Señor, así como tú nos demuestras tu amor, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor, que estuviste dispuesta a entregar tu vida en una cruz por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor, y a confiar, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues fue un gusto haber hablado de esta historia de amor y que haya quedado en nuestros corazones para poderla compartir a otros, porque otros necesitan saber que hay alguien que los amó tanto, que murió. El día de ahora nos vamos a aprender un texto bíblico que está en 1 de Juan 4:19. Repitan después de mí. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez más, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta historia de amor haya sido de muchísima bendición para ustedes. No se les olvide compartir este video para que también otros puedan ser bendecidos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo mensaje. Que el Señor les bendiga. Mi historia de amor fue cuando Jesús me amó primero. yo en una cruz por mí. Por mí. Por mí. Para mí. Por mí.